Hola a todos. ¿Y ahora qué? ¿Qué va a pasar? ¿Qué es lo que podemos esperarnos dentro de una semana, unos meses? ¿Qué pase con la economía? ¿Qué pase con la sanidad? ¿Qué va a ser de nuestras vidas? ¿Qué va a suceder realmente? Algunos de vosotros me ponéis en los comentarios, danos alguna noticia positiva. ¿Cuándo vas a sacar un vídeo positivo? Pues dentro de cómo yo vivo la realidad, es que no veo positividad. No veo positividad. Y os transmito lo que realmente me preocupa y determina mi sentir hacia el futuro. ¿Cómo veo yo el horizonte? Porque en este preciso momento veo que hemos pasado una tercera ola. No quiero mirar de forma absolutamente objetiva al futuro como una cuarta ola, viendo la especularidad de Alemania o de Reino Unido, que están diciendo, ojo, que entramos en una pandemia nueva, desconocida, donde la cepa de Reino Unido, ya no digamos aquí en España que será la africana y la brasileña, tendremos diversidad. Hasta 68 hace meses que se analizaron variantes diferentes por el Instituto de Salud Carlos III. Tendremos diversidad. Pero me niego a ver eso, a ver esa realidad de una cuarta ola, cuando todavía no hemos solucionado la tercera. Y en medio de todo esto, miro al mundo y veo que Estados Unidos ha cogido un crecimiento económico brutal, que si han planteado la solución de la pandemia, que tampoco digo yo que lo sea, la vacunación como un vehículo a esa solución, resulta que llevan un cuarto de la población vacunada, 2 millones de vacunas diarias, bueno, me parece coherente. Si ellos piensan que es la solución, lo han hecho perfecto. China. Bueno, China ha solucionado la crisis, habiendo sido el foco originario y mintiendo desde el principio de lo que estaba sucediendo y siendo culpable junto con la Organización Mundial de la Salud de tapar durante 2 meses la extensión del coronavirus a todo el mundo. Pues han solucionado la crisis tomando medidas como si una familia no reportaba diariamente la temperatura corporal de todos sus miembros a un organismo oficial a través del teléfono, les cortaban la luz. Medidas de ese tipo, Ni relacionarse remotamente con otras medidas que se han tomado, por ejemplo, en Europa. Pero dentro de la cantidad de información y de desinformación que tenemos, que es dificilísimo, incluso siendo un experto en la materia, ser capaz de discernir lo que puede ser verdad de lo que puede ser falso. Ahora la vacuna de AstraZeneca da trombosis cerebral en algunos casos, en algunos sitios, incluso dentro de un país. En España, que somos siempre ejemplo de lo diferente. Resulta que hay regiones que han cogido y han detenido la vacunación y otras están siguiendo. Dentro de Europa hay países que han detenido la vacunación con AstraZeneca y otros están siguiendo. Incluso hay voces de expertos dentro de la Organización Mundial de la Salud o de la Agencia Europea del Medicamento que tienen opiniones divergentes. ¿Cómo quieren que la sociedad se aclare? Es muy difícil, es imposible. Pero como decía, China ha tomado una serie de medidas coherentes a hechos cumplidos, porque realmente si lo que reportan es cierto, pues resulta que allí están haciendo una vida casi normal, donde la mascarilla solamente para el transporte público, que era donde la usaban ellos ya previamente, porque están masificados en muchas zonas, la necesitan de forma obligatoria, el resto no la usan. Y entre tanto, ¿qué sucede aquí en Europa? Pues en Europa sucede que Alemania cada vez más restrictiva en sus medidas, Francia cada vez más restrictiva en sus medidas, Reino Unido cada vez más restrictivo en sus medidas, y en España abrimos fronteras y la gente se viene de juerga aquí, mientras que los que habitamos aquí, los que somos de aquí, pues resulta que cerrando negocios, casi 6 millones de parados efectivos, destrucción de empleo, bueno, lo que estamos viviendo. Aunque las noticias digan que vamos a tener un crecimiento un poco superior al esperado, ¿no? De un 6 y pico %, cuando tuvimos una caída de un 12% del PIB. Esa es la situación. La preocupación personal, ¿dónde nos lleva todo esto? ¿Cuál va a ser el escenario próximo al que nos vamos a enfrentar a medio plazo, dentro de una semana, dentro de un mes, como mucho, o mes y medio?
qué consecuencias va a tener y qué medidas se van a adoptar y por qué se ha hecho una desescalada tan esperpéntica como la que hemos vivido. Negocios cerrados, pero la gente viene de juerga a Mallorca, a Madrid, a Barcelona. No lo entiendo. No lo puedo entender. Y si uno pregunta, como en las entrevistas que se ven en los medios de comunicación, ¿por qué vienen ustedes desde Italia aquí? Pues porque aquí no hay restricciones, como en Italia. Venimos aquí de fiesta a consumir alcohol y a divertirnos. Bien, en su derecho están si se le permite. Pero ojo, que no queda la cosa ahí, sino en ese escenario a medio, corto plazo, va a ser que tampoco tenemos derecho a movernos libremente por Europa, entre las fronteras europeas, porque se va a exigir un carné de vacunación, que como dije en otro vídeo, un carné de vacunación que no se soporta sobre un solo dato científico en cuanto a su validez para el objeto que se le presume, que es que no seas contagioso allá donde vayas, garantizar la no contagiosidad, con unas vacunas que no se administran libremente, tú no te puedes administrar la vacuna libremente para viajar, con unas PCRs que tampoco van a garantizar que no estés en un periodo de incubación y que luego seas positivo y contagies, y en dosis insuficientes, en un país donde ha pedido 20 millones de vacunas y a día de hoy no está ni el 10% de la población vacunada, ni muchísimo menos. Llegaron 5 millones, se bloqueó 1 millón de AstraZeneca, resulta que nuestro vecino Marruecos mira a India y tiene 63 millones de vacunas para poner a su población y el 12 de abril, con el comienzo del Ramadán, tiene el 60% de la población vacunada. Y yo digo, bueno, esto parece la tormenta perfecta. ¿Ser negativo? No, es ser objetivo. Es ser objetivo. Si los datos que nos dan son reales, estamos viviendo una catástrofe absoluta. Está muriendo muchísima gente. 17.000 personas para unas navidades, yo creo que es mucha gente, muchísima gente. Es como si cada día cayese un 747 lleno de gente. Cada día. Y eso es mucha gente. Y es obvio, porque los datos así lo dicen, que las medidas que se están tomando solamente nos hacen esperar un intervalo, una luna de miel pequeñísima de unas pocas semanas hasta llegar a la siguiente ola. Y otra vez al confinamiento, otra vez a las limitaciones, otra vez al menoscabo de la capacidad de crecimiento de muchísimas empresas que van a tener que cerrar, pérdida de puestos de trabajo, sufrimiento psicológico, las personas mayores y los niños lo están pasando fatal. A eso volvemos otra vez, una cuarta ola. Si no peor, Angela Merkel ha dicho no hace mucho, ojo, estamos frente a una cepa que se mantiene más en el tiempo, una variante se mantiene más en el tiempo, que es más letal, mayor agresividad y mucha más contagiosidad, hasta un 40% más o un 50% más de contagiosidad. ¿Cómo va a acabar esto? Porque hay un escenario global de vencedores y vencidos, donde la economía está marcando lo que se ha hecho bien y lo que se ha hecho mal, directamente va a rastras de la situación sanitaria, y por desgracia a los españoles nos ha tocado vivir, y a los europeos en general, pero a los españoles en particular, en la parte de los vencidos. Y eso redunda directamente en mi vida y en la vida de la gente que me importa. ¿Solución a esto? No lo sé, la solución que puede haber. Porque si seguimos a expensas de la evolución de la pandemia tal cual y la estamos viviendo, lo que podemos esperar fue el que se cumpla exactamente el modelo que en Harvard se hizo ya, se desarrolló una publicación de febrero de 2020 donde decía que la situación iba a ser, si no se tomaban medidas para erradicación en cada región del coronavirus, de entrada y salida, en picos de sierra, que es lo que estamos viendo, primera ola, segunda ola, tercera ola, cuarta ola. ¿Hasta cuándo? Hasta que realmente se tomen medidas de verdad para erradicarlo, que se aborde de una forma seria, no con postureo y oportunismo político, mirando de pronto a la pandemia y al coronavirus y de pronto al oportunismo político y la economía y sin saber muy bien dónde está el equilibrio y quedar bien con una serie de medidas, pero luego hay que aumentar las medidas porque esas medidas que se tomaron no eran las adecuadas y de pronto subimos los impuestos y mandamos a todos los señores de Hacienda a perseguir
a los pocos empresarios que quedan en pie porque la financiación no llega y los 11.000 millones de Europa parece que llegan tarde, llegará en el segundo semestre del 2021, cuando ya hayan asfixiado la mitad de las empresas. ¿Dónde vamos a llegar? No lo sé. Es un escenario de incertidumbre absoluta, sin ánimo en absoluto de ser pesimista. Es una realidad que estamos viendo todos, cada uno la puede analizar como le dé la gana, pero los datos son los que son y se pueden contrastar en muchos sitios. Y Europa es la gran perdedora de este juego que se llama la pandemia, la gran perdedora. Y visos de realidad para un futuro dentro de la desinformación, dentro de la brecha social que se ha creado, tanto a nivel de creencia, a nivel ideológico, a nivel económico, a nivel social y político. Ese extremismo de separación social lo único que hace es debilitar además la situación del país en muchos sentidos, porque si uno no cree lo que está sucediendo, independientemente de que crea o no que el origen es natural o es artificial o lo que sea, no puede luchar contra él. No hay una coherencia para la lucha contra un problema cuya opinión divide radicalmente a la sociedad y lo único que hace es separar posturas en lugar de unir posturas. Lo que va a suceder, pues va a depender mucho de lo que veamos entre un mes y medio. Si es real lo que dice Alemania y Reino Unido respecto a la peligrosidad y no hay un comportamiento radicalmente diferente en cuanto a geografía, temperatura, genética particular, a nivel regional, y se comporta igual, España en breve tendrá un serio problema de una cuarta ola que no se va a parecer ni a la tercera, ni a la segunda, ni a la primera. Vamos a tener una pandemia dentro de la pandemia. Ojalá que eso no suceda y no sea así. Las vacunas, por su parte, entre el conflicto que hay con AstraZeneca, la insuficiencia de dosis y la lentitud de la administración de las vacunas a la población en general, pues va a tener muy poco que decir, poquísimo que decir, un porcentaje muy bajo de vacunación para que tenga que decir algo respecto a lo que va a ser la cuarta ola. Pero al margen de eso, de lo poco que va a tener que decir, es que tampoco hay estudios serios sobre qué va a pasar con la vacunación y su efectividad a nivel de las nuevas variantes. Solo Moderna ha dicho algo al respecto, tiene estudios sobre la efectividad en cuanto a la cepa Reino Unido y la cepa brasileña, y Pfizer, que es la segunda en discordia, lo único que dice es que tiene cierta efectividad frente a la variante de Reino Unido. El resto ni están ni se le esperan. Hemos dejado a un margen totalmente apartado tema Rusia, China y la India, con su capacidad de fabricación de más del 60% de las vacunas del mundo, y realmente no sabemos hacia dónde se va a dirigir la situación. Europa está un poco perdida, como decía The Economist en la revista semanal, la última portada que sacó, ¿no? Con la bandera rota de Europa sobre una jeringuilla representando a la vacuna genérica contra el coronavirus. Esa es mi reflexión y ese es el escenario que yo siento y que yo veo con los datos que manejo. Absolutamente, por supuesto, cuestionable. Si es así, pues por favor dejar vuestros comentarios y os veo en el próximo vídeo. Un fuerte abrazo.